una trayectoria política de más de 3 décadas, puede presumir de haber conseguido los mejores resultados en la historia del PP en Cataluña. Ha sido senador y ahora es eurodiputado, pero no se contenta con ejercer desde hace más de una década como vicepresidente del Parlamento Europeo. Es además uno de los políticos con mayor presencia y más colaboraciones en los medios de comunicación, y tiene otros perfiles de actuación que hacen todavía más interesante su figura. Catedrático de Física Atómica y Nuclear con fecunda carrera investigadora y docente, oficial de la Legión de Honor y miembro concienciado de la sociedad civil. Hablamos hoy, sin tapujos, con Alejo Vidal Quadras. Muy buenas noches y muy bienvenidos a Sin Tapujos, con uno de los políticos más valientes de la reciente historia de España, esta noche en el programa, Alejo Vidal Quadras. Alejo, buenas noches, muchas gracias y muy bienvenidos. Buenas noches. Y cuando digo lo de valiente, lo digo por su hoja de servicios. Nosotros, cuando nos licenciábamos en el Ejército, la inmensa mayoría, el valor se le supone. El valor en Alejo Vidal Quadras está más que demostrado. Más que demostrado a lo largo de su fecunda carrera política y de la actitud personal política de gallardía que está demostrando bueno, pues en estos últimos tiempos, desde que el Partido Popular ganó las últimas elecciones generales. Yo quisiera empezar, Alejo, por su tierra, que es la tierra de todos los españoles también, que es Cataluña. ¿Usted es el Bismarck catalán? Esto alude usted a la famosa frase sobre Cambó, ¿no? Sobre Cambó, la respuesta de Niceto a Alcalá Zamora, ¿no? No se puede ser a la vez Bismarck y Simón Bolívar. Y Bolívar, ¿no? El Bolívar de Cataluña y el Bismarck de España, que es lo que en algún momento Cambó intentaba en su colaboración con Maura, ¿no? Antes, cuando usted hacía esta amable presentación, ha insistido usted... No, es la constatación de una realidad. No, porque... El valor en usted está demostrado. No, pero usted es muy generoso y un buen amigo. Fíjese, yo ahora, con la perspectiva que da ya una carrera política dilatada, sí, es verdad que siempre he mantenido una voz independiente y he defendido mis convicciones con claridad y con firmeza. Sin embargo, examinando los acontecimientos ya, como le digo, con esa lucidez que da el tiempo, quizás no siempre he sido todo lo valiente que debiera. Y quiero recordar 2 ocasiones en las que ahora me hubiera gustado ser más valiente. La primera en el año 96, cuando Aznar decide apartarme de la política catalana para poder llegar a un acuerdo con Pujol. Cosa que después él niega en sus memorias, un ejercicio de amnesia muy curioso. En ese momento a mí se me plantea la disyuntiva de continuar, es decir, de presentarme al Congreso del PP de Cataluña en septiembre del 96, contraviniendo las órdenes o las instrucciones del presidente del partido, de la dirección del partido. Y yo tenía la suficiente masa de militancia y el apoyo social para hacerlo. Y el argumento que se utiliza es que si yo hago eso, como pondría en peligro el pacto de estabilidad y gobernabilidad con Convergencia, el presidente del partido se vería obligado a nombrar una gestora, anulando la voluntad democrática del Congreso de Cataluña. Y eso le hubiera provocado un deterioro en su imagen y un desgaste. Y si usted recuerda aquellos momentos, sí, eso hubiera podido incluso poner en peligro la operación de colaboración con Convergencia y la estabilidad y la viabilidad de ese gobierno. A mí me utilizan ese argumento algunos buenos amigos de la dirección del PP, algunos a los que respeto y aprecio. Yo soy sensible a eso y me pliego y no me presento. Si me hubiera presentado, hubiera ganado. No me cabe la menor duda. Sí, bueno, se lo digo porque es un dato objetivo, vamos. No
No es ningún tipo de presunción, es que es así. ¿Qué hubiera pasado después? ¿Hubieran efectivamente nombrado una gestora anulando la voluntad democrática de los delegados? ¿O no? Es decir, había un factor de riesgo importante y yo opté por la prudencia. ¿Fue prudencia o falta de valentía? Me lo he preguntado. A esa pregunta solo puedes responder tú, Alejo. Claro. Es verdad que no son respuestas inequívocas y hay que situarlas en su contexto y en el tiempo. Y yo acabo de explicar cuáles fueron las circunstancias y cómo al final se apeló a mi sentido de la responsabilidad. Bien. Entonces, dejo esa duda. ¿Fui lo bastante valiente o no? Y la segunda ocasión es cuando Aznar decide retirarse después de 2 legislaturas, la segunda con mayoría absoluta, y nos comunica al Comité Ejecutivo Nacional, del cual yo formé parte durante 20 años, que él nos indicará cuál es su sucesor. Una decisión faraónica. Y, claro, incluso predesigna a 3 aspirantes, que eran Rodrigo Rato, Jaime Mayor y Mariano Rajoy. Y entonces ellos 3 se ven de repente en un papel, la verdad, no demasiado airoso, que consiste en tener que hacer méritos para complacer al jefe. Bueno, claro, ¿qué es lo que deberíamos haber hecho las personas que en ese comité éramos demócratas de verdad y que creíamos en determinados principios de representación y de democracia interna? Pues teníamos que habernos levantado y haber dicho, no, presidente, ¿tú quieres retirarte? Muy bien. Oye, es tu decisión. Será personal, será política, tú considerarás que 8 años es suficiente, forma parte de tu libertad. Ahora, tu sucesor no lo designarás tú, tu sucesor lo elegirá el partido, como es natural. Porque tú no eres un César. Claro. Es decir, tú no tienes esa prerrogativa, te la estás autoatribuyendo, pero no la tienes. Entonces, ¿cómo Aznar pudo concebir esa idea? Quiero decir, es curioso también, ¿no? Indica en qué sistema vivimos, porque Aznar, que es una persona inteligente, y yo le considero un hombre recto, estaba convencido que él podía hacer eso, que tenía la legitimidad, la autoridad para hacer eso, cuando evidentemente no es así. Y muchos pensamos... ¿No hubo voces discrepantes en aquel comité? No, muchos pensamos y comentamos sotto voce, ¿pero esto qué es? O sea, si tú te vas, como han hecho otros muchos líderes europeos democráticos, se van y después el partido elige a través de una competición abierta, en ocasiones dura, entre varios aspirantes que representan distintas tendencias y distintas perspectivas, y al final el voto democrático de la gente decide quién va a ser el nuevo líder. No fue así. O sea, él se autoatribuyó esa capacidad de nombrar heredero y los demás todos lo tragamos, incluso cuando muchos vimos que eso era en términos democráticos anómalo. Esa es una segunda ocasión, ya que la confianza que tengo en el entrevistador y este ambiente tan agradable en el que estamos y tan íntimo lleva a la confianza y a la sinceridad. Pues son 2 ocasiones en las que quizá yo no he sido lo valiente que debía haber sido. Bueno, en cualquier caso, Alejo, respecto a la primera ocasión que tú te reprochas no haber dado un paso al frente, cuando en virtud del Pacto del Majestic Aznar le entrega en bandeja de plata la cabeza del bautista Vidal Quadras a Convergencia y Unió, a Jordi Pujol, para alcanzar ese pacto de gobernabilidad de su primera legislatura.
elecciones que gana Aznar, bueno, pues por un margen escaso frente al Partido Socialista, las gana, pero por muy pocos votos de diferencia, y quiero recordar que eran 15 escaños. El tiempo ha acabado dándonos la razón a los que ya en aquellos tiempos dijimos que Aznar había cometido bueno, pues una barbaridad política que acabaríamos pagando muy caro todos los españoles en Cataluña. Porque desde el año 96 hasta la actualidad, si me permites la expresión, el PP no ha dado una a derechas, nunca mejor dicho, en Cataluña. No ha dado una a derechas. No ha sido el dique que era contigo para frenar la voracidad del nacionalismo, soberanismo, independentismo, separatismo, que al final todo es lo mismo bajo diferentes nombres. Y hoy nos encontramos en el año 2012 con la situación de... Estamos a un paso de una proclamación de independencia y aquí no va a pasar nada. Si Alejo Vidal Quadras hubiera seguido al frente del Partido Popular en Cataluña, hoy el Partido Popular no sería una fuerza irrelevante, políticamente hablando, en esa región de España que ha sido siempre la vanguardia de España y en la que hoy nos jugamos el ser o no ser de España en el futuro. Sí, la verdad es que en esa época hubo un resultado muy espectacular. Me recuerda un poco lo que le está pasando ahora a Ciudadanos, ¿no? Que ha triplicado los escaños también. Lo que pasa es que saliendo de una base más baja. Nosotros estábamos en 7 y pasamos a 17. ¿No? Eso en 3 años, ¿no? De 7 a 17. Entre el 92 y el 95 pasamos de 7 a 17. Extrapolando, en las siguientes, pues ¿por qué no 25 o 28? Claro. Por consiguiente, digamos, esa marcha ascendente que iba con mucha fuerza fue yugulada, fue truncada de manera traumática por el pacto del Majestic. La base social que apoyó ese crecimiento espectacular, en 3 años, ya digo, práctica triplicación de escaños, quedó tan desolada, tan desarmada moralmente, tan frustrada, tan desilusionada, que lo que vino a continuación fue una caída. De 17 se pasó a 12 en las siguientes elecciones, que yo ya no era candidato, después a 15, después a 14, ahora se ha vuelto a subir un poquito, pero en 16 años, en porcentaje de voto emitido, no se ha alcanzado todavía el resultado de 1995, en porcentaje de voto emitido. Escaños ha habido alguno más, votos depende de la participación, pero en el parámetro, digamos, que es el que marca el peso electoral, que es el porcentaje de los votos emitidos que tienes, todavía no se ha llegado a la cota que se alcanzó en aquel año 95. Entonces, es decir, como decías, el PP de Cataluña ha quedado estancado desde aquella operación, que ha sido uno de los mayores errores estratégicos de Aznar, de toda su carrera política, que ha tenido consecuencias devastadoras para la evolución de la situación nacional, y para la unidad nacional, y para la propia estabilidad del sistema. Es uno de esos desenfoques terribles que se pagan carísimos, y lo hizo. Yo no tengo por qué pensar que él no lo hiciera con buena intención, seguramente lo haría con buena intención, pero le faltó, no cabe duda, visión de medio y largo plazo, y sobre todo le faltó dimensión histórica en su apreciación de lo que fue aquello, ¿no? Entonces, hoy el PP de Cataluña es la 4ª fuerza en Cataluña, la 4ª en el Parlamento de Cataluña, sí. Y como decías, es irrelevante. Entonces, ha habido también otro aspecto que a mí
me duele particularmente, y es que ese PP de Cataluña, que estaba llamado a ser la representación genuina de todos aquellos catalanes, que son muchísimos, que quieren la sociedad abierta en Cataluña, que quieren pluralismo y que quieren que Cataluña forme parte de un gran proyecto español, se han quedado sin voz, se han quedado sin referente, porque ese PP de Cataluña, a partir del año 96, lo que ha hecho es, de manera más o menos renuente, integrarse en el sistema nacionalista. Por ejemplo, apoyado... ¿Por qué? Apoyado a Jordi Pujol, apoyado a Jordi Pujol cuando este se ha quedado en minoría en el Parlamento de Cataluña sin necesitarlo en Madrid. Es que este es un dato muy relevante. En la segunda legislatura de Aznar, esto es clave, en la segunda legislatura de Aznar, que tiene mayoría absoluta, en vez de rectificar y volver en Cataluña a una senda de firmeza y de coraje y de defensa sin ningún tipo de tapujos ni de timideces de lo que somos de verdad el PP en Cataluña, lo que hace es apoyar a Pujol en el Parlamento de Cataluña, que le necesitaba porque no tenía mayoría, y entregarle el partido en Cataluña a un criptonacionalista, que era Josep Piqué. Josep Piqué, que es un que hombre, venía de CiU. Un hombre que venía, sí, que totalmente integrado en lo que es ese pensamiento único catalanista, nacionalista, que impera en mi tierra desde hace 30 años, ¿no? Desde el año 80, vamos. Entonces, qué cosa más curiosa. Y la pregunta efectivamente es ¿por qué? ¿Por qué hace eso el Partido Popular? Ha surgido en ti espontánea y natural. ¿Por qué? Porque no ha ganado nada el Partido Popular. España en Cataluña lo ha perdido todo con esa política. Sí. Pero vista desde la perspectiva... Bueno, es que a mí políticamente me es rentable. Mal, pero sería una justificación. Sería, no una justificación, una explicación. Una explicación, porque es injustificable ponerse con el voto de los catalanes que quieren seguir siendo españoles, yo creo que la ponerse razón, a rebufo del mensaje nacionalista. Yo creo es que ni siquiera eso, no, Alejo. Yo creo que la razón es doble. Por un lado, hay una cierta inseguridad y acomplejamiento ideológico. Es decir, Aznar forma parte de esa derecha española que no está segura de sí misma y que frente a los nacionalistas cree que se les debe algo y que le falta vigor conceptual a la hora de entender el nacionalismo. El nacionalismo, es decir, la doctrina política que sitúa la identidad étnica, lingüística, cultural, por encima de la libertad, de la igualdad, de la justicia, por encima del individuo. Es una doctrina perversa, es una doctrina aberrante. En cualquiera de sus manifestaciones. Sí, es una doctrina que a lo largo de la historia moderna del mundo ha causado catástrofes, pero catástrofes, masacres, horrores sin cuento. Esa es la semilla venenosa que hay ahí. Bueno, pues eso Aznar no lo ve, no lo percibe así. Al contrario, él cree, como cree mucha parte de la derecha o del centro derecha español, y no digamos ya el centro izquierda, que están entregados. Mira lo que está pasando con el Partido Socialista de Cataluña, que se nos ha vuelto partidario de la autodeterminación, en una especie de pirueta extraña que lo ha dejado desconyuntado. Bueno, pues Aznar, por una parte, digo, hay una inseguridad ideológica, una confusión conceptual y una mala conciencia, como si se les debiera algo. Y por otro lado hay una ingenuidad sin duda bien intencionada, conmovedora, que es pensar que si se les apacigua, se les halaga, se les adula, se les trata bien, se les dan más competencias, más dinero, al final se acomodarán y no romperán la baraja.
Las dos hipótesis son falsas. Los partidos nacionalistas, querido Eduardo, no son partidos políticos como los demás. Hemos de entenderlo. Es decir, en España hay partidos más a la derecha, más a la izquierda, y discuten, a veces con dureza, sobre el volumen del déficit, sobre la sanidad pública, sobre el nivel de tributación que hemos de pagar. No pasa nada. Sobre política exterior. Bien, forma parte de la dinámica política, como pasa en otros países de Europa o de América del Norte. No hay problema. Los nacionalistas no son eso. Porque cuando los partidos de centro-derecha, centro-izquierda en Europa discuten sobre estas cosas que acabo de decir, comparten algo que son los fundamentos del sistema, que en nuestro caso están expresados en el título preliminar y en el título primero de nuestra Constitución, a saber, la unidad nacional, España como matriz de derechos y libertades, la continuidad histórica de España y un conjunto de libertades y derechos básicos que reflejan la dignidad intrínseca de cualquier ser humano por encima de abstracciones colectivas o de intereses, podríamos llamar tribales, ¿no? Es decir, ese es... Bueno, los nacionalistas no comparten eso. No, no, en absoluto. Los nacionalistas creen que lo propio, por el hecho de ser propio, es superior y mejor que lo demás. Cosa que es absurdo. Es más, es estúpido. Es una estupidez. O sea, lo tuyo, por el hecho de ser tuyo, será entrañable, lo querrás mucho, pero no necesariamente... Es mejor. O ni siquiera es bueno. Cuidado, porque dentro de la tradición, y yo tengo una faceta conservadora bien conocida, dentro de la tradición hay tradiciones a conservar y otras a corregir. Por tanto, quiero decir que no me refiero... No es que yo no comparta el tremendo afecto, la adhesión, la identificación con tantos rasgos de nuestra historia, de nuestra cultura, tanto española en general como catalana en particular. Yo soy un catalán muy arquetípico. O sea, yo digo que se me nota enseguida, no solo por el acento, pero se me nota enseguida en mi manera de... Por tu manera de ser, de conducirte... cómo organizo mi vida, la familia, mis tics. O sea, se me nota enseguida. O sea, soy un catalán, no lo puedo disimular. No puedo disimular. Y además no hay por qué disimularlo. No hay por qué. Al contrario. Entonces, bien, pues eso no tiene nada que ver con situar lo propio, por el hecho de serlo, por encima de cualquier otra cosa o de los derechos y libertades de los individuos. Entonces, la tesis que el centro-derecha español y tampoco el centro-izquierda nunca ha comprendido ni ha asumido es que los partidos nacionalistas no son como los demás. Tienen una base conceptual, moral e ideológica que es ajena al sistema constitucional y democrático. Llevan en su interior una semilla, como decía, podrida, que hace que en cuanto tienen ocasión, rompen con la lealtad que todos debemos al sistema y a la nación en su conjunto y atropellan derechos individuales, no respetan los pactos. Pero claro, ¿por qué no han respetado el pacto de la transición? Que lo han atropellado, lo han pisoteado. Pero todos los días. Porque su jerarquía de valores no es la nuestra. Es decir, dos personas pueden discutir, pueden discrepar, pero pueden estar de acuerdo en una jerarquía de valores. Dentro de ese marco moral pueden discrepar de cosas concretas, como es natural. El mínimo común moral que decía Tocqueville... Por ejemplo, el profesor Leonardo Polo, para descanse, uno de los filósofos, junto con Eugenio Trías, también pobre, fallecido recientemente, que, bueno,
que ha destacado más en el panorama de nuestra filosofía pura de los, digamos, de las últimas décadas, Leonardo Polo decía, el mal es el sufrimiento del inocente. Bien, pues imaginemos que dos personas que están interaccionando, una está convencida de que el sufrimiento del inocente es el mal y la otra no. Cree que el inocente puede sufrir en aras de, yo qué sé, cualquier abstracción supraindividual. En aras del pancatalanismo, o de cualquier este caso. Mito, de cualquier. Claro, esas dos personas parten de supuestos que no son conciliables. Entonces, eso es lo que nunca ha entendido el Partido Popular y el Partido Socialista en sus cúpulas. Y siguen sin entenderlo. Ya. Se les sigue ofreciendo Pero diálogo. ahora yo creo que ya es inocultable. Es decir, cuando el pacto de la transición está roto por parte de los nacionalistas catalanes, roto. Cuando están en rebelión abierta contra la Constitución y contra el Estado, cuando el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas que asiste, legitimando con su presencia a la ceremonia, a la toma de posesión de Artur Mas en diciembre del año pasado, sí, como presidente de la Generalitat, se encuentra que protocolariamente le dan un trato vejatorio y el retrato al óleo del rey con el príncipe Felipe Niño, que preside el Salón de Ciento, cubierto por un sudario negro, y se queda al acto y aguanta eso. ¿Dónde estamos, querido Eduardo? Es que ese gesto político... Es decir, tiene una ese, para mí, trascendencia. fíjate, para mí ese acto marca una cesura irrecuperable. Cuando el ministro del Reino de España que está allí acepta ser tratado protocolariamente de forma humillante y acepta que el retrato de jefe de Estado del rey de España Se ha cubierto con un lienzo negro. un sudario, perdón, un sudario negro. Toda una metáfora, Alejo. Lo acepta. Lo acepta porque se queda allí. Se queda allí. Y se queda allí en vez de haber tomado las riendas antes de que comenzara el acto. Yo diría que lo mínimo es retirarse, marcharse. No legitimar con su presencia esa ofensa, esa bofetada al resto de España. Se queda allí. Entonces, he dicho en alguna ocasión, y la verdad, con buena aceptación por parte de las audiencias ante las que lo he dicho, que una nación que no se respeta a sí misma, nadie la respetará. Nadie la respeta, Y efectivamente. nosotros estamos en un punto, querido Eduardo, en que aquellos que tienen la responsabilidad de hacer respetar a la nación, no lo hacen. Una nación que no se respeta a sí misma es una nación que carece de futuro, efectivamente, Alejo, porque ha dejado de entender que la principal materia prima de una nación es la voluntad de ser, la voluntad común de ser, ¿sí? Y de proyectar esa voluntad común de ser hacia el futuro, hacia la De ser y de hacer. De ser y de hacer, De hacer evidentemente. juntos. De Porque hacer claro, juntos. una nación es muchas cosas. Y una de las cosas que es, en sentido orteguiano, es un proyecto para hacer cosas juntos. Cosas buenas para la gente, que la eleven moralmente, que la enriquezcan materialmente y que le den prestigio ante el mundo. Eso es una nación. Claro, una nación en descomposición interna no puede hacer nada de todo eso. Entonces, cuando la nación alberga enemigos implacables en su seno, lo que no puedes hacer es darles facilidades. Pues claro, eso es una cosa que no cabe en cabeza humana, es suicida. O sea, todos tenemos claro que si la nación fuera atacada por enemigos exteriores, deberíamos defenderla hasta la última gota de nuestra sangre. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, la nación alberga en su seno enemigos interiores de una agresividad y de una malignidad tremenda, y no es que no se defienda, es que les da facilidades. Entonces, claro, estoy pensando en Bildu gobernando en Guipúzcoa y en el Amaiur en el Congreso de Ayuntamiento los Diputados. de San Sebastián
y con grupo parlamentario en el Congreso. Estoy pensando en Cataluña, donde, querido Eduardo, algo que ya rebasa mi capacidad de asombro, es que ante el desafío independentista y la declaración enfática de que la Constitución y las leyes importan un pito, se lo pasan por el forro de la barretina, y que uno puede saltárselas, la respuesta del Partido Popular de Cataluña, política, ha sido ofrecer un pacto fiscal. Un pacto fiscal, sí, señor. No digo del gobierno central, digo del PP de Cataluña. Y según leo, la actual dirección del PP de Cataluña está haciendo lobby, en ese sentido, ante el gobierno central para que se le dé a Cataluña un trato fiscal singular o preferente, cosa que es imposible, pues claro, si se lo das a Cataluña lo pedirá a Madrid, lo pedirá a Baleares, claro, y la hacienda española quedará seca y ya no habrá forma de financiar a la nación. Entonces, por consiguiente, ¿cómo puede ser que ante un desafío de esta naturaleza la respuesta sea darles más dinero para que puedan seguir trabajando para ser menos España? Queremos más dinero para... No, para que puedan seguir trabajando para fragmentar la nación, para destruirla. O sea, la respuesta es darles más dinero para que puedan seguir en esa tarea disolvente. Claro, yo he de reconocer que ya hace tiempo que mis categorías mentales y morales están en otra onda, vamos, de toda esta confusión. Desde el Parlamento Europeo, Alejo, ¿cómo se ve? ¿Cómo se avizora la situación actual española y la situación a la que nos conduce? Porque retrotrayéndonos en el tiempo, tú, de todo lo que hoy está pasando, tú ya advertiste. Llevas toda tu vida advirtiendo de que políticos, la fragilidad... Yo siempre digo que hay políticos con bibliografía o sin. Lo has advertido desde el escaño, lo has advertido desde tus yo tengo libros. Bibliografía. Claro. Pero la bibliografía que no es de ahora. No. Sino que viene de hace 20 años. Y mis distintos libros, o todo lo que he escrito en los periódicos, que son miles de columnas y de tribunas y de artículos, o las conferencias, los discursos que habré dado por ahí, que muchos también están registrados, pues se puede ver que hace ya mucho tiempo que vengo diciendo lo que siempre he dicho, y he advertido que ese camino era un camino equivocado que nos llevaría al desastre. Y he sido acusado de jeremíaco, de catastrofista, de alarmista. El tiempo, por desgracia, me ha dado la razón. Hoy hay, si contamos las generaciones como las contaba Ortega, de 15 en 15 años, Alejo, hoy hay al menos 2 generaciones de chicos catalanes, que ya no son tan chicos, de ciudadanos españoles nacidos o residenciados en Cataluña, que han crecido, han sido educados en un sistema... No, adoctrinados. Adoctrinados. Vamos a ser enmienda a la totalidad. Vamos a ser exactos. adoctrinados. Han sido adoctrinados en un ambiente en el que España es la culpable de todas sus desdichas, que Cataluña es la víctima propiciatoria de la avaricia y de la rapacidad de la nación española. ¿Cómo desandamos ese camino? Porque los medios de comunicación están en sus manos. La escuela, no, están comprados. El instituto, la universidad, está comprado. Está todo en manos nacionalistas. El PP y el PSOE han dejado que eso fluya. No, forman parte. Hacen el papel del, digamos, acompañante gruñón, ¿no? Pero del acompañante. El abuelo cascarrabias. Sí, pero del acompañante. Bueno, ahora cómo reconducimos la situación, en caso, que yo lo dudo, que haya voluntad política y coraje jurídico para reconducir esa situación, porque Artur Mas ya ha cruzado el Rubicón. No, esto, Eduardo, ya no se soluciona con el actual sistema. No es imposible. Es decir, vamos hacia un
cambio de sistema, una transformación del Estado y una reforma profunda de los supuestos sobre los que hemos trabajado durante estos años. El sistema actual ya no da más de sí, está agotado. Es más, está en un impasse del que no sabe salir. Tenemos 26% de paro, jóvenes entre 16 y 20 años que quieren trabajar, el 70 y tantos % no puede. Y la nación está sometida a un proceso de descomposición interna de una virulencia inédita y nuestro prestigio internacional está en un momento muy bajo, muy bajo. La corrupción es sistémica, ya no es este o aquel. A veces se dice como un mantra consolador, no, son algunos, pero la mayoría, no. Esto ya es sistémico. Es decir, es estructural. Si hacemos un repaso de todos los casos del último año, o de los últimos 2 años, pues es claro que la conclusión inevitable, dolorosa, pero inevitable, es que la corrupción en España se ha vuelto sistémica, estructural, forma parte del sistema. Como en Zimbabue, yo qué sé, forma parte del sistema. Entonces, ante ese panorama, solamente se puede buscar un camino de salida, preferentemente no traumático, pero sí decisivo, con un cambio de sistema. Yo creo que vamos a un cambio de sistema. Yo creo que en unos años tendremos reformas profundas de las bases constitucionales de nuestro sistema y tendremos otros partidos políticos que hoy no existen. Esa es mi impresión. Alejo, vamos a desmenuzar esa impresión, si te parece. Es decir, se ha dicho, y el ejemplo está bien traído, que cuando la República Francesa pasa de la Cuarta a la Quinta República, o la italiana de la Primera a la Segunda, pues lo que se produce es el colapso de un sistema por motivos algo parecidos, ¿no? Por absoluta incapacidad de solucionar los problemas, por el caso italiano, la corrupción desatada. Entonces eso se derrumba, colapsa y surge un nuevo sistema. Lo cual no quiere decir que sea mejor o peor, digo que surgirá un nuevo sistema. Lo que hemos de procurar los muchos españoles que todavía conservamos reservas válidas de patriotismo, de fe en nuestro país, de deseo de mejorarlo y hacerlo fuerte, hemos de procurar que ese cambio sea para bien, ¿no? Porque, Eduardo, también podría ser para mal, ¿eh? Sí. Entonces, hemos de procurar, pero que el sistema actual va a cambiar de manera profunda, yo no tengo ninguna duda. Yo comenzaba, Alejo, poniéndote el sentido político, el yelmo de Bismarck. Desde hace un tiempo, Alejo Vidal Quadras, si me permite, se ha puesto la levita de Joaquín Costa. Él es el alma pater, lo saben nuestros televidentes, el alma pater, si me permites, el retruécano del latigazo. Sí, claro. Es el alma pater de Reconversión.es, una plataforma cívica de la que forman parte pues, un nutrido grupo de intelectuales, políticos, escritores españoles que han llegado a esa misma conclusión que estamos planteando en Sin Tapujos, el colapso del sistema. ¿Qué se pretende desde Reconversión.es? Bueno, en el terreno de lo concreto tenemos 2 objetivos que creemos que han de ser objetivos nacionales. Uno es la democratización interna del funcionamiento de los partidos políticos y un cambio muy radical en su forma de trabajar internamente, de elección de sus cargos orgánicos y de sus candidatos a las elecciones, que todo eso sea auténticamente democrático. En su financiación,
para que dejen de ser un apéndice del Estado y emerjan de la sociedad civil, siempre evitando naturalmente que caigan en manos de grupos de presión, pero me refiero que sean auténticas emanaciones de la sociedad y no apéndices burocráticos del Estado. Y después un cambio del sistema electoral. Yo creo que el vínculo representante-representado en España es muy débil, por no decir inexistente, y hay que recuperarlo. Ese es un objetivo concreto. Y el otro es una agenda ambiciosa de transformación del Estado. Es decir, tenemos un Estado multinivel, elefantiásico, despilfarrador, ineficiente, que nos ha llevado a la ruina. Y tenemos que transformarlo en un Estado viable, que podamos pagar y eficiente. Y eso requerirá reformas muy serias de las administraciones públicas, de leyes orgánicas y eventualmente reforma constitucional. Por tanto, nosotros trabajamos en estas dos direcciones. El saneamiento de los partidos políticos y su democratización, con todo lo que eso comporta de su funcionamiento interno, de su financiación y de la ley electoral, y una agenda muy ambiciosa de transformación del Estado para que el Estado no sea un parásito de la sociedad al que alimentamos con nuestros impuestos mientras la economía desfallece, sino que sea un soporte de la sociedad para que la sociedad pueda crear riqueza. Es decir, ese estado de partidos que vive de la sociedad parasitándola, tiene que transformarse en un Estado al servicio de la sociedad. Yo creo que esos dos grandes objetivos son el espíritu que anima a la plataforma reconversión.es, que por cierto son objetivos compartidos por otras muchas asociaciones civiles y plataformas cívicas que trabajan en esta misma dirección. ¿Y eso se puede lograr, Alejo, desde dentro del sistema? Sí, se puede hacer desde dentro del sistema. Es más, no hay otra forma que hacerlo desde dentro del sistema y respetando siempre la ley, no como hacen los nacionalistas, que se la saltan alegremente. Por ejemplo, una cosa que antes lo hemos dicho y que también es otra, en fin, otro delirio. Los nacionalistas catalanes ignoran las sentencias judiciales. Absolutamente, las del Tribunal Supremo. No, y las del propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Simplemente las ignoran. Y cuidado, el gobierno central... Y no pasa nada. No pasa nada, no, se permanece pasivo. Entonces, claro, este es otro dato, junto con la corrupción sistémica, que nos indica que la nación está en un estado de postración, que es que haya fuerzas políticas y autoridades del Estado que de forma deliberada, explícita y descarada incumplen las sentencias de los tribunales y nadie hace nada. Entonces, claro, todo esto nos lleva a una conclusión, y es que se avecina un cambio de sistema. ¿Vas a dar el paso al frente? Bueno, no se trata de que nadie... Para dentro de 15 años no reprochártelo como acabas de hacer ahora. Bueno, vamos a ver, no se trata de que aquí nadie tenga, un individuo tenga la capacidad de arreglarlo todo, porque eso sería absurdo. No, hace falta una movilización de energías colectivas que la nación posee y que están ahora aplastadas por ese sistema absurdo y ineficiente, y que deben emerger. Yo en particular creo que, modestamente, he venido trabajando en esta dirección, he hecho muchas propuestas, ahí están, escritas, dichas. Recuerdo que, probablemente con cierta ingenuidad, al principio de la legislatura, le hice llegar al presidente de gobierno y a la vicepresidenta primera mi opúsculo Ahora Cambio de Rumbo, que editó Planeta. No parece que lo hayan leído. No hubo respuesta. No parece que lo hayan leído. Y bueno, pues en fin, es evidente que todos tenemos un deber que cumplir en este momento. Es decir,
Si algo no puede hacer un español de bien en estas circunstancias trágicas es dar la espalda a su país. Yo no lo pienso hacer. No lo piensas hacer. Bueno, te esperamos en otros Sin Tapujos para que hagas examen de conciencia a ese respecto, como has hecho en el Sin Tapujos de hoy al principio, que te autoacusabas de no haber dado ese paso. Sí, hay que ser autocríticos. Y yo creo que muchos políticos y personas influyentes de la sociedad civil hemos asistido, no indiferentemente ni pasivamente, pero quizás no con la suficiente capacidad de reacción a la degradación del sistema a lo largo de los últimos 20 años. Luego se produjo una aceleración escalofriante desde las elecciones generales de 2004. Ahí la decadencia, la degradación, que venía siendo paulatina pero continua, de repente experimenta una aceleración terrorífica. O sea, a partir de sí, los 7 años la etapa Zapatero. O sea, ahí la pendiente, digamos, alcanzamos aumenta, casi la verticalidad. La pendiente aumenta, si era de 10 o 15 grados, pasa a ser de 60 grados, ¿no? Entonces caemos por esa pendiente ya. Y, claro, lo que a mí me duele mucho como militante del Partido Popular desde hace 29 años es que todos concebimos grandes esperanzas con el cambio de gobierno. Cuando en 2011 el Partido Popular obtiene la mayoría absoluta en ambas cámaras, y debo decir que muchos, yo, como es natural, puse un granito de arena minúsculo, pero lo puse, trabajamos denodadamente para que esa mayoría absoluta tuviera lugar. Esta casa, por ejemplo, la que estamos ahora, ¿no? Se dejó la piel para que hubiera una mayoría absoluta de centro-derecha en España que enderezara la situación. Pues lo han olvidado, ¿eh? Y debo decir que... Lo han olvidado de una manera... Debo decir que yo me siento decepcionado. Y no creo que sea el único. Lo han olvidado, ya que mencionas esta casa... bueno, pues la conducta del Partido Popular para con esta casa es como las fincas de la duquesa de Alba, manifiestamente mejorable. Bueno, ¿qué pasa? Que el que espere en política gratitud, en política, querido Eduardo, solo se agradecen los favores que todavía puedes hacer. Bien, Alejo, en el último tramo del programa Por ejemplo, hablábamos del año 96, sí. Me acuerdo que después de mi defenestración, duró un tiempo, después la cosa mejoró, pero recuerdo unos meses en que el teléfono estaba silencioso. Siempre silencio. Ese ingrato silencio del teléfono del defenestrado o del apestado políticamente, que al final ha acabado teniendo razón. Hablábamos a lo largo de todo el programa, lo hemos hecho prácticamente de manera monográfica, de la actitud de la derecha española respecto a Cataluña y dentro del sistema. Pero, ¿y qué me dices, Alejo, de la claudicación del Partido Socialista también ante el nacionalismo, que en estos últimos meses o en estas últimas semanas está alcanzando niveles absolutamente esperpénticos? Bueno, la diferencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista es que el Partido Popular, a mi entender, no se compromete con suficiente contundencia en la preservación de la unidad nacional, pero el Partido Socialista ha dejado de ser un partido nacional, que es mucho peor. Mucho peor. O sea, al PP se le puede acusar, por ejemplo, lo que decíamos, del ministro que está allí aguantando la humillación y el sudario negro que cubre el retrato de su majestad, ¿verdad? Pero no es lo mismo. El Partido Socialista es que ha dejado de ser nacional. O sea, ya no lo es. O sea, el Partido Socialista País Vasco hace y dice unas cosas que ya no son las de un partido nacional español. El de Cataluña ya no digamos, que está pidiendo el derecho de autodeterminación.
Aparte que el Partido Socialista de Cataluña está, yo creo, en la, no sé, la esquizofrenia, porque pide una consulta de autodeterminación que sea legal. Eso no existe. Eso es un contrafuero. No, es que no existe. Es un contrafuero, no existe. Es como, no sé, es como pedir una noche con sol. O sea, es que no puede ser. O sea, consulta de autodeterminación y legalidad vigente no existe. Lo único que se podría hacer, eso sí, es reformar la Constitución por el artículo 168. Pero claro, eso tiene sus trámites. Y por supuesto, el que al final vota es todo el pueblo español, porque están hablando de lo suyo. Es que una cosa que los nacionalistas no entienden, bueno, y si lo entienden, lo ignoran o lo desprecian, es que Cataluña, como Asturias, como Castilla, como Andalucía, como Valencia, como Baleares, como Canarias, son en sí mismas y son España. Son España. Es que no se puede entender España sin... No, es que claro, es que si las Canarias o Galicia o Aragón quieren tomar decisiones que les afecten a ellos, pero que tienen repercusiones graves en el resto de la nación, no las pueden tomar solas. Eso es lo que dice nuestra Constitución. Artículo 1 y artículo 2. La soberanía es del pueblo español en su conjunto. Del pueblo español en singular, no de los pueblos de... No, el pueblo español. El pueblo español. Entonces, claro, que Cataluña forma parte indiscutible. Sí, pero quiero decir, Cataluña no puede pretender separarse de España solamente con votos catalanes. Si reformásemos la Constitución para que eso fuera posible, esa consulta, el proceso debería hacerse con participación de todos los ciudadanos españoles, porque Cataluña forma parte de su patrimonio, a ver si se entiende. O sea, un señor de Écija, Cataluña forma parte de su patrimonio, claro, de su patrimonio material, histórico, espiritual y económico. Entonces, claro, no pueden a él privarle de su derecho de opinar sobre algo que es suyo también. Eso es lo que los nacionalistas ignoran. Y además forma parte de algo que a ti no te gusta, que has denunciado enormemente y con mucha certeza intelectual y con mucho acierto, que es de la identidad. O sea, yo no soy catalán, pero Cataluña forma parte de mi identidad como español. Claro. De esa identidad común. Sí, a ver, yo siempre esto lo describo diciendo que cuando yo estoy en La Coruña, o estoy en Santander, o estoy en Valladolid, o estoy en Palma de Mallorca, o estoy en Toledo, o en Sevilla, yo estoy en mi país. Claro. Estoy en mi país. O sea, yo no soy allí un extraño. No soy un extraño. ¿Por qué? Porque soy español. Soy español. De la misma forma que cuando estoy en Bogotá, o estoy en Buenos Aires, o estoy en Santo Domingo, soy menos extraño que si estuviera pues, en Helsinki. En el sentido cultural, en el sentido histórico, en el sentido afectivo. Otra cosa es que en términos jurídicos, institucionales y políticos, mi vinculación con los finlandeses hoy es muy fuerte por la Unión Europea. Y esa es la dimensión española que nos enriquece y nos hace fuertes y que debemos cultivar, nuestra dimensión europea. Pero la identidad es algo complejo y es algo que no puede ser objeto de limitaciones artificiales. Yo soy hasta aquí. No, perdone. Yo soy catalán, pero soy español y soy europeo y soy iberoamericano también, porque del otro lado del charco hay una gente que comparte conmigo muchas cosas. O sea, la identidad es algo complejo, es algo que algunos han descrito como círculos concéntricos, donde el exterior abarca a los interiores, ¿no? Pero eso los nacionalistas, con su actitud excluyente, con su reduccionismo, con su fanatismo, no pueden entender. Con su vocación de colocarle estrellas amarillas a todo el que no es como ellos, como está sucediendo en Sí, porque en Cataluña es verdad que el nacionalismo catalán no elimina físicamente al discrepante del pensamiento único identitario, como pasa en el País Vasco, por desgracia, llevamos tantos muertos, asesinados, ¿no?
En Cataluña no se le elimina físicamente, pero se le descalifica, se le margina, se le excluye de la sociedad y se intenta hacerle la vida tan imposible que acaba plegándose Oyéndose. o recluyéndose en su casa o marchándose a otra comunidad o a otro país. Y claro, eso es terrible. Alejo, nos tenemos que ir. Se me ha quedado el programa en un diente. Bueno, Espero... algo hemos dicho. Pobre, ya lo creo. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas en el Parlamento catalán, en el Tribunal Constitucional, y te garantizo que de aquí a antes de 2014, año previsto para la convocatoria de ese referéndum, estarás otra vez aquí en Sin Tapujos. Yo encantado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Ejecutivo Nacional, del cual yo formé parte durante 20 años, que él nos indicará cuál es su sucesor. Una decisión faraónica. Y, claro, incluso predesigna a 3 aspirantes, que eran Rodrigo Rato, Jaime Mayor y Mariano Rajoy. Mariano Rajoy. Y entonces ellos 3 se ven de repente en un papel, la verdad, no demasiado airoso, que consiste en tener que hacer méritos para complacer al jefe. Bueno, claro, ¿qué es lo que deberíamos haber hecho las personas que en ese comité éramos demócratas de verdad y que creíamos en determinados principios de representación y de democracia interna? Pues teníamos que habernos levantado y haber dicho, no, presidente, ¿tú quieres retirarte? Muy bien. Oye, es tu decisión. Será personal, será política, tú considerarás que 8 años es suficiente, forma parte de tu libertad. Ahora, tu sucesor no lo designarás tú. Tu sucesor lo elegirá el partido, como es natural. Porque tú no eres un César. Claro. Es decir, tú no tienes esa prerrogativa, te la estás autoatribuyendo, pero no la tienes. Entonces, ¿cómo Aznar pudo concebir esa idea? Quiero decir, es curioso también, ¿no? Indica en qué sistema vivimos, porque Aznar, que es una persona inteligente, y yo le considero un hombre recto, estaba convencido que él podía hacer eso, que tenía la legitimidad, la autoridad para hacer eso, cuando evidentemente no es así. Y muchos pensamos... ¿No hubo voces discrepantes en aquel comité? No, muchos pensamos y comentamos sottovoce, ¿pero esto qué es? O sea, Con una trayectoria política de más de 3 décadas, puede presumir de haber conseguido los mejores resultados en la historia del PP en Cataluña. Ha sido senador y ahora es eurodiputado, pero no se contenta con ejercer desde hace más de una década como vicepresidente del Parlamento Europeo. Es además uno de los políticos con mayor presencia y más colaboraciones en los medios de comunicación, y tiene otros perfiles de actuación que hacen todavía más interesante su figura. Catedrático de Física Atómica y Nuclear con fecunda carrera investigadora y docente, oficial de la Legión de Honor y miembro concienciado de la sociedad civil. Hablamos hoy, sin tapujos, con Alejo Vidal Cuadras. Muy buenas noches y muy bienvenidos a Sin Tapujos, con uno de los políticos más valientes de la reciente historia de España, esta noche en el programa, Alejo Vidal Cuadras. Alejo, buenas noches, muchas gracias y muy bienvenidos. Buenas noches. Y cuando digo lo de valiente, lo digo por su hoja de servicios. Nosotros cuando nos licenciábamos en el Ejército, la inmensa mayoría, el valor se le supone. El valor en Alejo Vidal Cuadras está más que demostrado a lo largo de
su fecunda carrera política y de la actitud personal política de gallardía que está demostrando bueno, pues en estos últimos tiempos, desde que el Partido Popular ganó las últimas elecciones generales. Yo quisiera empezar, Alejo, por su tierra, que es la tierra de todos los españoles también, que es Cataluña. ¿Usted es el Bismarck catalán? Esto alude usted a la famosa frase sobre Cambó, ¿no? Sobre Cambó, la respuesta de Niceto Alcalá Zamora, ¿no? No se puede ser a la vez Bismarck y Simón Bolívar. Y eso le hubiera provocado un deterioro en su imagen y un desgaste. Y si usted recuerda aquellos momentos, sí, eso hubiera podido incluso poner en peligro la operación de colaboración con Convergencia y la estabilidad y la viabilidad de ese gobierno. A mí me utilizan ese argumento algunos buenos amigos de la dirección del PP, algunos a los que respeto y aprecio. Y yo soy sensible a eso y me pliego y no me presento. Si me hubiera presentado, hubiera ganado. No me cabe la menor duda. Sí, bueno, se lo digo porque es un dato objetivo, vamos. No es ningún tipo de presunción, es que es así. ¿Qué hubiera pasado después? ¿Hubieran efectivamente nombrado una gestora anulando la voluntad democrática de los delegados? ¿O no? Es decir, había un factor de riesgo importante y yo opté por la prudencia. ¿Fue prudencia o falta de valentía? Me lo he preguntado. A esa pregunta solo puedes responder tú, Alejo. Claro. Es verdad que no son respuestas inequívocas y hay que situarlas en su contexto y en el tiempo. Y yo acabo de explicar cuáles fueron las circunstancias y cómo al final se apeló a mi sentido de la responsabilidad. Bien. Entonces, dejo esa duda. ¿Fui lo bastante valiente o no? Y la segunda ocasión es cuando Aznar decide retirarse después de 2 legislaturas, la segunda con mayoría absoluta, y nos comunica al comité. O sea, si tú te vas, como han hecho otros muchos líderes europeos democráticos, se van, y después el partido elige a través de una competición abierta, en ocasiones dura, entre varios aspirantes que representan distintas tendencias y distintas perspectivas, y al final el voto democrático de la gente decide quién va a ser el nuevo líder. No fue así. O sea, él se autoatribuyó esa capacidad de nombrar heredero y los demás todos lo tragamos, incluso cuando muchos vimos que eso era en términos democráticos anómalo. Esa es una segunda ocasión, ya que la confianza que tengo en el entrevistador y este ambiente tan agradable en el que estamos y tan íntimo lleva a la confianza y a la sinceridad. Pues son 2 ocasiones en las que quizá yo no he sido lo valiente que debía haber sido. Bueno, en cualquier caso, Alejo, respecto a la primera ocasión que tú te reprochas no haber dado un paso al frente, cuando en virtud del Pacto del Majestic Aznar le entrega en bandeja de plata la cabeza del bautista Vidal Quadras a Convergencia y Unió, a Jordi Pujol, para alcanzar ese pacto de gobernabilidad de su primera legislatura, elecciones que gana Aznar, bueno, pues por un margen escaso frente al Partido Socialista, las gana, pero por muy pocos votos de diferencia, y creo recordar que eran 15 escaños. El tiempo ha acabado dándonos la razón a los que ya en aquellos tiempos dijimos que Aznar había cometido bueno, pues una barbaridad política que acabaríamos pagando muy caro todos los españoles en Cataluña, porque desde el año 96 hasta la actualidad
si me permite. ¿no? El Bolívar de Cataluña y el Bismarck de España, que es lo que en algún momento Cambó intentaba en su colaboración con Maura, ¿no? Antes, cuando usted hacía esta amable presentación, ha insistido usted... No, es la constatación de una realidad. No, porque... El valor en usted está demostrado. No, pero usted es muy generoso y un buen amigo. Fíjese, yo ahora, con la perspectiva que da ya una carrera política dilatada, sí, es verdad que siempre he mantenido una voz independiente y he defendido mis convicciones con claridad y con firmeza. Sin embargo, examinando los acontecimientos ya, como le digo, con esa lucidez que da el tiempo, quizás no siempre he sido todo lo valiente que debiera. Y quiero recordar dos ocasiones en las que ahora me hubiera gustado ser más valiente. La primera en el año 96, cuando Aznar decide apartarme de la política catalana para poder llegar a un acuerdo con Pujol, cosa que después él niega en sus memorias, un ejercicio de amnesia muy curioso. En ese momento a mí se me plantea la disyuntiva de continuar, es decir, de presentarme al Congreso del PP de Cataluña en septiembre del 96, contraviniendo las órdenes o las instrucciones del presidente del partido, de la dirección del partido. Y yo tenía la suficiente masa de militancia y el apoyo social para hacerlo. Y el argumento que se utiliza es que si yo hago eso, como pondría en peligro el pacto de estabilidad y gobernabilidad con Convergencia, el presidente del partido se vería obligado a nombrar una gestora, anulando la voluntad democrática del Congreso de Cataluña.